Entonces, siéntate. Lo que tenemos que hacer un poco, Pedro, es silencio. Aquí para que te graben. Ah, ok. No es para que te vean un poquito más para atrás. No, te ajustamos la cámara. Está bien. Hombre, si no me pones aquí como castigado, así, ¿no? No, ahí se ve bien. A ver, no, pero Si me pongo un poco más cerca. aquí, sirve. Y la ajusta. Sí, ahí está bien. Un poquito más. Mauricio Rodríguez, no, yo creo que dice. Esas son las personas que en este momento están en el chat. Ah, Mauricio Eso es Heidi. Jesús Martín. Estas es de Las participantes. Ah, ok, vale. Tenemos hasta 100. Vale. Buenas tardes, perdón por los 15 minutos de cortesía. Buenas tardes, es un honor tener con nosotros a Germán Campos. Germán Campos es de la Universidad Central de Venezuela, es médico, pero aparte de académico, lector de libros y escritor de artículos además es un analista de 3011, que es un grupo de consultores pública y tratar de, si me intentan adelantarse al tiempo, es decir, nosotros nos esperamos 50 años y ya hablaremos de las elecciones del 7 de octubre, ellos intentan adelantar. Nosotros queremos hacerlo un año antes, fíjate. Nosotros no nos equivocamos, ya sabemos lo que... Ah, no, claro. ¿no? Entonces, seguro. Ellos intentan adelantarse y en el caso de Germán Campos, como consultor de 3011, lleva años acertando en una universidad pública donde hay total libertad de opinión y de expresión y lo que palabra y estás en propiedad de la bola del futuro y nosotros dentro de 50 años analizaremos tus palabras y veremos si has tenido razón o no has tenido razón. Así es, suele ser, bueno, primero, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su invitación y por la asistencia. Como decía Pedro, una vez alguien preguntaba, ¿y por qué uno se dedica a estudiar eso que se llama, o a tratar de describir eso o entender eso que llaman opinión pública? Eso supone tener una especie de bola de cristal y saber qué es lo que la gente piensa. Decía, no es exactamente una bola de cristal, al final es un intento, diferencia entre lo que uno puede decir, tratar de racionalizar, incluso a veces con la pretensión de darle rango de conocimiento y de ciencia, de utilizar modelos de orden conceptual, metodologías que te permitan construir eso que llamamos instrumentos de medición y tratar de describir lo que la sociedad piensa sobre algunos temas que son bien escabrosos, ¿no? Complejos a veces, difíciles, porque ya la propia conceptualización de lo que pretendemos estudiar ya es un tema complicado. Estando en una universidad como esta, comentaba Pedro además cuando llegué que durante algunos años yo fui el director de cooperación internacional de la Universidad Central de Venezuela y el primer convenio que firmó la Universidad Central de Venezuela con Alcalá de Henares hace más de 20 años me tocó montarlo, me tocó participar de ese proceso. Y entonces, bueno, años más tarde ahora estoy aquí de este lado de la mesa con relación a mi condición de profesor universitario, aunque estoy aquí, como decía Pedro, también porque me dedico desde hace más de 20 y pico de años a este tema de la opinión pública. Y obviamente
todo tema de opinión pública en una sociedad democrática al final tiene un componente que tiene que ver con eso que la gente llama escenarios electorales. Y sin duda que hoy Venezuela, yo creo que América Latina en general y Venezuela en particular, se han convertido en los últimos 12 años en un centro de atracción, de investigación, de búsqueda, de debates, de contradicciones, de conocimientos, a veces desconocimientos sobre lo que está ocurriendo como proceso político en ese país. Para colocarlo en contexto, yo comenzaría por señalar que para entender, a mi juicio, lo que hoy ocurre en Venezuela, o por lo menos para tener una gruesa pincelada de lo que hoy ocurre en Venezuela, yo siempre creo que hay que establecer lo que para mí significa los 4 grandes puntos de inflexión en los cambios de la matriz de la cultura política de la sociedad venezolana. Si uno intenta estudiar opinión pública, al final subir el micrófono. Que no están escuchando. Más volumen. Y ahora ya destruí. La tecnología te... Tengo una mano muy. ¿Ah? Carlos. Ah, sí, tú eres el que lleva ese tema. El debate. Ya está. Ahí. Ay, No. es que eso fue lo que nos pasó. Fíjate que eso ya nos había pasado una vez. Dale aquí. ¿Dónde? Ahí, dale 2 clics. El micrófono. Sí, lo soluciona siempre porque esta mañana no. Este es el tecnológico. Vale, ya subió el micrófono. Ya lo Ya, subí. entonces, Claro, sí, pero está ahora todo el bien. tema es el vídeo. Entonces ahora vuelve a poner vídeo. Claro, pero eso es lo que no. Ahorita lo pusiste. Cancelar, ahí le puedes poner cancelar. Dice que... No sé cómo, lo del vídeo sí que no sé cómo va. ¿Eh? Que dice que al ponente sí se le escucha para la presentación. ¿Cómo? Pues hacer la presentación no sirve para nada. Pero el vídeo es lo que no Y sé. ahora. Aquí, creo que está por aquí. Dale a... ¿No? Ciérrelo. Entonces está por Pues, aquí porque yo vi que lo tendríamos que... Ahí está, míralo. Claro, lo que pasa es que Ahí lo se tienes. ve así. Ahí lo Tendríamos que ponerlo, dejarlo así. Ahí lo escucho perfecto, pero ahora no se ve el video. Ahora sí se escucha perfecto y se ve el video. Ahora sí. Yo decía que para ubicarnos en contexto, yo creo que lo fundamental para entender lo que ocurre en Venezuela el día de hoy, en términos de lo que uno puede llamar de manera gruesa los códigos que usan los ciudadanos para decodificar sus visiones sobre la política, la economía, la sociedad, las relaciones entre los ciudadanos, los modelos económicos que se quieren o no se quieren, el tipo de democracia. Todo eso, en términos globales, es lo que nosotros llamamos la matriz de la cultura política de una sociedad. Es decir, es ese conjunto de códigos, ese conjunto de relaciones entre esos códigos y cómo los ciudadanos, de manera individual y en términos colectivos, decodifican el proceso social y político de un país. En Venezuela, a partir del año 58, cuando se estableció lo que en Venezuela llamamos el modelo del 58, fue una sociedad que gozó de una relativa estabilidad en términos políticos, sin dejar de mencionar que ese modelo dejó fuera, excluyó explícitamente, el famoso pacto de punto fijo del año 58, excluyó explícitamente a la izquierda de la época. Hecho esto, se entra en una etapa de aparente o relativa estabilidad política, incluso de una relativa estabilidad económica, una sociedad que vivió en esa, como la llamó Moisés Naín en una ocasión, en esa ilusión de armonía durante algunos años, durante la década de los 60, la década de los 70 y gran parte de la década de los 80, o hasta mediados de la década de los 80. Para la sociedad venezolana de esa época, la decodificación de la política era relativamente simple, y ahí están
los estudios que en su momento hizo tanto el CENDES como los estudios que hicieron de actitudes políticas en Venezuela en el 73, Valoira y Mars. En el 83 se repitió ese estudio con Valoira, un profesor de la Universidad de Carolina del Norte, profesor Torres, lamentablemente fallecido. Ya yo participé en el 83 en ese estudio que se repitió, y encontrábamos para la fecha que para los venezolanos esa matriz, esos códigos, tenían 3 o 4 valores esenciales. Ese modelo del 58 estableció más o menos, por decirlo en términos esquemáticos, que lo que era democrático en Venezuela, lo que se percibía y se evaluaba como democrático, era solo lo consensual. El disenso era no democrático. Eso era parte de los grandes códigos de interpretación de los venezolanos sobre el tema de la política y la democracia. El tema de las organizaciones políticas, siendo las instituciones que firmaron ese pacto del 58, que fueron las únicas emergentes después de la dictadura de Pérez Jiménez con credibilidad y legitimidad. Incluso en Venezuela hay un acuerdo en señalar que las organizaciones políticas fueron las que construyeron el tejido de la sociedad civil, al inverso de lo que ha ocurrido en otros países o en otras sociedades. Entonces los códigos de interpretación de la política para los ciudadanos venezolanos tenían que ver con eso que se llamaba la identificación partidista, los procesos de socialización, incluso familiar, de los individuos, de los ciudadanos, y esas variables, 4 o 5 de ellas, explicaban de manera bastante alta el comportamiento en lo electoral de los ciudadanos venezolanos. Ocurrió en la Venezuela a partir del 58. Vivimos un sistema político que cada vez se fue polarizando más en términos de acción democrática y que con el correr del tiempo, una manera de aquellos sectores de la sociedad que no se sentían allí identificados, incluso optaron por apartarse de la institucionalidad en el sentido de no participar, de no votar. Fueron creciendo los niveles de abstención en Venezuela. En Venezuela el registro electoral, el padrón electoral no es automático, es decir, hay un acto voluntario de parte de los ciudadanos después de los 18 años. Y por darles un dato, en el año 94, un estudio que hicimos en la maestría de Ciencias de Bolívar, señalaba que el 25% de los venezolanos en edad de votar no estaban ni siquiera registrados. Entonces, claro, cuando en Venezuela se hablaba de participación electoral, se refería a un padrón electoral donde faltaba 1 de cada 4 de los venezolanos. Aún así, los datos, las cifras de participación fueron comenzando o fueron decreciendo con el tiempo. ¿Qué ocurre en Venezuela a partir de la década, mediados de los 80? ¿Cuál es ha sido nuestra hipótesis de trabajo de hace varios años? En Venezuela ocurrieron lo que nosotros llamamos los 4 grandes puntos de inflexión que fueron rompiendo esa estructuración de esa matriz de la cultura política de la sociedad venezolana y fueron abriendo una reconfiguración distinta de esos códigos. ¿Cuáles son esos 4 grandes puntos de inflexión? El primero ocurre en febrero de 1983. Exacto, y tiene una fecha muy puntual, 18 de febrero de 1983. ¿Qué ocurre en Venezuela el 18 de febrero de 1983? Ocurre que los venezolanos, de un día para otro, descubrimos que éramos un país que como que no éramos tan ricos, porque viene una gran devaluación. Se conoce en el lenguaje popular en Venezuela como el llamado Viernes Negro. Un viernes, 18 de febrero de 1983, un gobierno que por lo demás estaba entrando en su último año, el gobierno de Luis Herrera Campins, está entrando en su último año y ocurre ese llamado Viernes Negro, amanece Venezuela de un día para otro, los venezolanos entienden que el dólar ya no va a costar 4.30, uno diría, bueno, pero eso no impacta mucho a la población. No, eso inicialmente no, pero cuando eso se traduce en todo lo que eso luego significó para el ingreso de los venezolanos, para el tema de las importaciones, es cuando los venezolanos sintieron que, como digo yo así, no éramos un país tan rico como creíamos que éramos. Eso para mí significó la ruptura de la dimensión económica en términos de los valores de ese modelo del 58. El primer gran punto de inflexión. Los venezolanos por primera vez comienzan
a evaluar, a pensar, a mirarse frente a una sociedad que tenía un conjunto de valores dominantes que significaba que éramos un país rico, que éramos un país de posibilidades para todos. Incluso había unas expresiones, aquí hay una venezolana en los años 70, ella no se acuerda porque es muy joven, que decía, los venezolanos iban todos a Miami a comprar, y como era una moneda sobrevaluada, decía, está barato, dame dos. Y eso se convirtió incluso en una expresión popular en la sociedad venezolana. El 18 de febrero, insisto, es la fecha, es el punto de ruptura donde los venezolanos descubren, de manera más o menos abrupta, mira, la cosa como que no es así. No somos tan ricos, como que no todos podemos tener las mismas posibilidades, como que no se puede avanzar como supuestamente todos podíamos. El segundo gran punto de inflexión, bueno, entra Venezuela a vivir una etapa ya distinta en términos de la visión económica de los propios ciudadanos. En ese contexto ocurren unas elecciones, se elige un nuevo presidente, sigue el sistema bipartidista muy fortalecido. En ese momento son candidatos en 1984 Jaime Lucinchi, electo presidente por Acción Democrática, y vuelve a ser candidato a alguien que ya había sido presidente, que es Rafael Caldera por la Democracia Cristiana. Entre esos dos grandes partidos absorben algo así como el 94-93% de toda la votación. Comienza esa fase, esa nueva fase donde ya los venezolanos empiezan a incorporar otros elementos cada vez más complejos respecto de lo económico. Por eso, insisto, es la ruptura de la dimensión económica de ese modelo. El siguiente punto de inflexión ocurre también en febrero. También ocurre un febrero. Y ocurre apenas 3 semanas después de que asuma la presidencia de la República un presidente que repite, en este caso Carlos Andrés Pérez, porque ocurre el 27 de febrero de 1989. Es lo que se conoce en Venezuela como el Caracazo. En Venezuela solo no, en América Latina en general, como el Caracazo. Es decir, un presidente electo con donde, por ejemplo, en esa elección hecha en diciembre del 88, entre el candidato de Acción Democrática, en ese momento Carlos Andrés Pérez, y el candidato de COPEI, en ese momento Eduardo Fernández, obtienen el 96% de la votación. Es decir, la polarización extrema ocurre precisamente en esa elección. Asume Pérez la presidencia en medio de una gran expectativa en febrero del 89, anuncia un conjunto de medidas, el llamado paquetazo, paquete neoliberal, medidas de ajuste. No voy a entrar en los calificativos que seguramente tienen que ver con la perspectiva del periodista que los comunica. En todo caso, un modelo de ajuste, sin duda. Y frente a ese modelo de ajuste anunciado al país en los primeros días de febrero, el 27 de febrero de 1989 ocurre una explosión social que arranca en las afueras de Caracas, en Guarenas, Guatire, eso es una población, quizá una ciudad dormitorio de Caracas, pero que luego se extiende no solamente a Caracas, sino a las grandes ciudades del país. Se conoció eso como el Caracazo. Eso supone, a mi juicio, la ruptura de la dimensión social de ese modelo. Ahí hubo una confrontación fuerte y lo interesante es que no es un proceso que ocurre por la articulación de alguna organización política, actividad política, no, es en efecto una explosión social espontánea. Hay quienes señalan datos muy interesantes sobre ese día en Venezuela. Ese día entraba en vigencia la nueva tarifa de transporte. Y precisamente Guarena es una ciudad que está en las afueras de Caracas, donde muchísima gente se traslada en la mañana a trabajar a Caracas y regresa en la noche. Bueno, lo que descubrió la gente en Guarena cuando ese día se fue a montar en el transporte es que si pagaba la camioneta de su vida, o no almorzaba o no tenía para el regreso. Y eso comenzó a generar en la mañana un ambiente de mucho malestar, de la gente que no quería pagar el aumento, y lo mismo ocurrió en otros centros. Y eso se fue convirtiendo, sin que no lo dirigiera ninguna organización política, ni tuviera, incluso a las organizaciones políticas más radicales del momento, eso los agarró de sorpresa. Es decir, eso fue una explosión de la sociedad que encontraba, luego de todas las medidas que le habían anunciado unos días antes, de todos los ajustes que estaban por venir, y empieza a confrontarse que ahí tiene ya el ajuste, no en la información de prensa, ni cuando lo anuncia un ministro, sino en términos reales, cuando va a montarse y a subir a Caracas a sus trabajos. Eso fue una situación muy difícil para Venezuela. Duró varios días, hubo
estado tuvieron que decretar salir el ejército a la calle, ahí hubo una situación de precariedad en términos de la defensa de los derechos de los ciudadanos. Hoy en día todavía no nos hemos puesto de acuerdo con la cifra. Hay quienes dicen, las cifras más oficiales dicen que fueron 300 muertos, y hay mucha evidencia de que probablemente en Venezuela en esos 2 días hubo más de 3.000 muertos. Muy compleja. Al día siguiente se convirtió en esa explosión social, la gente saqueando en los comercios, porque lo que había ocurrido la semana anterior era que con todas estas medidas de ajuste no se conseguía casi ninguno de los productos importantes de la cesta básica, y no se conseguían, bueno, porque venían los aumentos. Tan fue así que a los 2 o 3 días aparecieron en todos los automercados absolutamente de todo. Eso fue la ruptura, a mi juicio, de la dimensión social de esa democracia, de ese modelo en el cual se suponía que todos podíamos convivir en una relación de cierta igualdad, donde no había grandes conflictos. El siguiente punto de inflexión, a mi juicio, vuelve a ocurrir en febrero. Por eso en Venezuela hay una época, hay una expresión de la parte del oriente venezolano, del estado Zulia, que es una expresión algo vulgar, que significa, bueno, es relativo porque es como una especie de comodín del lenguaje, que es la palabra verguero. Verguero es que se arma una situación de zaperoco, Entonces en Venezuela decían que los meses no eran enero, febrero, marzo, sino enero, verguero, marzo, ¿no? Porque siempre en febrero pasaba algo. Porque el tercer punto de inflexión ocurre el 4 de febrero de 1992, que es la rebelión militar que encabezó el actual presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Eso ocurre el 4 de febrero de 1992. Ahí ocurre lo que yo llamo la ruptura de la dimensión político-militar de ese modelo consensuado, de ese modelo del 58. Y ocurre no solo porque haya habido una rebelión militar, porque en la Venezuela de los 60 hubo 3 intentos de rebelión militar importantes. Lo que pasa es que esos 3 intentos de rebelión militar importantes en la Venezuela de los 60 no tuvieron ni el respaldo ni el impacto que tuvo el del 4 de febrero del 92, donde además vuelve a ocurrir digamos, si lo hablamos en el lenguaje de los terremotos, una réplica el 27 de noviembre de ese mismo año. ¿En qué sentido impacto? En que a los pocos días, donde además la rebelión militar es sofocada, donde son puestos presos todos los comandantes que dirigieron la operación, entre ellos el actual presidente Hugo Chávez, pero lo que sí resultó innegable es que en las fiestas de carnaval, por ejemplo, inmediatamente después del 4 de febrero en Venezuela, el disfraz más visto en los niños venezolanos, sobre todo en los sectores populares, eran los niños disfrazados o vestidos con el uniforme militar y la gorra roja de quien había sido el líder de esa rebelión, que era Hugo Chávez. Es decir, el respaldo que recibió esa respuesta en términos de la búsqueda de alternativas por parte de la sociedad, sin entrar en este momento a discutir, ese es otro tema, si era una vía apropiada o inapropiada, esa a mi juicio es otra discusión. Lo que yo quiero destacar es que se convirtió en un movimiento o en una expresión o en una respuesta con un respaldo popular importante en amplios sectores de la sociedad venezolana. Y eso ocurrió ese 4 de febrero. Para mí, insisto, esa es la ruptura de la dimensión político-militar. ¿Y por qué digo militar? Se entendería. ¿Y por qué digo político? Porque ahí también ocurrió la ruptura en términos de los grandes acuerdos. Ahí comenzaron a fracturarse los grandes acuerdos entre los dos grandes partidos. Esa noche, por ejemplo, el candidato presidencial, que había resultado derrotado en el 88, Eduardo Fernández, frente al que resultó ganador, Carlos Andrés Pérez, presidente en ejercicio en ese momento, tiene una actuación importante en términos de respaldar lo que para él era la institucionalidad democrática, pero la lectura que hizo los ciudadanos de ese respaldo no fue el respaldo a la institucionalidad, sino el respaldo a un gobierno que tenía una grave crisis de legitimidad. No el 4 de febrero del 92, la venía arrastrando desde el 27 de febrero del 89. Bueno, ese es el tercer punto de inflexión, que si hacemos una síntesis, la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión político-militar, es decir, eso comienza a producir y se va produciendo a lo largo de esos años una reconfiguración en los ciudadanos
de cómo están leyendo la política, cuáles son las visiones de futuro, las expectativas, las evaluaciones. Y el cuarto punto de inflexión ocurre, ese sí no ocurre en febrero, ocurre en diciembre de 1993. Y alguien que conozca la historia venezolana, mira, pero que en diciembre, ¿qué ocurrió en diciembre? Bueno, ocurrió la elección, bueno, antes de llegar, un último comentario sobre el 4 de febrero. Ahí se produce esa ruptura porque incluso hubo un acuerdo entre los dos grandes partidos, Acción Democrática y COPEI, en la Asamblea Nacional, el Congreso de la República, de producir un comunicado y un contundente rechazo a esa rebelión. Sin embargo, hubo un actor, Rafael Caldera, que se salió del guión. Ese mismo 4 de febrero se salió del guión, era senador vitalicio. En la Constitución del 61 los expresidentes de Venezuela eran senadores vitalicios, esa era la condición de Caldera en ese momento, siendo el fundador de COPEI, siendo el firmante, uno de los grandes firmantes del acuerdo del Pacto de Punto Fijo. Sin embargo, es quien rompe el acuerdo entre COPEI ese día, y con un discurso que yo creo que todos hoy coinciden en que el 4 de febrero en Venezuela ha arrojado hasta ahora dos presidentes, Rafael Caldera y Hugo Chávez Frías. Rafael Caldera es presidente un año después, o es electo presidente un año después, pero en todo caso, ese es el momento de ruptura de él con el bipartidismo de Acción Democrática y COPEI en ese contexto y en ese escenario. A raíz de la intervención de Caldera, en ese mismo día en el Congreso, hubo también, en ese acuerdo donde estaban el COPEI y el resto de la fuerza, una vez que Caldera lo rompió, pues otros actores de la izquierda venezolana también lo rompieron. También hubo una intervención en esa fecha de Aristóbulo Isturiz, por ejemplo, o de otros actores políticos de ese momento, que terminaron, en el caso de Aristóbulo Isturiz, luego es electo alcalde en el mismo momento que Caldera es electo presidente, es electo alcalde. Es la ruptura de la dimensión político-militar, no solo lo militar. Y el cuarto punto de inflexión ocurre en diciembre de 1993, con la elección de Caldera como presidente de Venezuela. ¿Por qué para mí ese es el cuarto punto de inflexión? Esa es la ruptura de la dimensión político-partidista en Venezuela. Ese es el último punto de quiebre de toda la estructuración de aquello que servía de códigos de interpretación para la sociedad venezolana en términos de lo que era la democracia, la economía, las relaciones sociales, el papel del Estado, todo eso que estaba codificado de cierta manera a partir del año 58, en diciembre del 93 sufre su cuarto y profundo y último punto de inflexión en términos de su desestructuración y abrir la reconfiguración de otro conjunto de valores. ¿Por qué digo eso con relación a la elección de Caldera? Por primera vez es electo en Venezuela, dentro del modelo del 58, un candidato fuera de AD y COPEI. Sí, en efecto, Caldera fue el fundador de COPEI, pero Caldera es candidato en el 93 no con el respaldo de COPEI, fuera de COPEI. Incluso es electo con el respaldo de algunos partidos pequeños, otros más grandes, de la izquierda venezolana de esa época. Tan es así la configuración de partidos que lo eligen, que una expresión popular que se usó en esa época y en el marco de esas elecciones era llamar a ese conjunto de partidos el chiripero. Como eran todos muy pequeños pero muchos, pues entonces los que querían referirse a ella de manera despectiva hablaban de el chiripero que respaldaba a Rafael Caldera en el año 93. Entonces es electo por primera vez un presidente fuera de Acción Democrática y COPEI. Y lo segundo y más importante, irrumpe con mucha fuerza en el terreno parlamentario un tercer actor, que fue la CAUFAR en ese momento, que tiene una votación tan alta en el resultado electoral que le da una fracción parlamentaria muy grande. Pero además de eso, todavía hay serias dudas, yo entre ellos, y hay mucha evidencia, de que en efecto esas elecciones en 1993 las hubiese ganado Rafael Caldera. Fue una elección muy cerrada entre 4 candidatos, no es una elección polarizada como la que hubo en Venezuela siempre, hubo 4 candidatos, todos muy cercanos uno del otro. En Venezuela no hay segunda vuelta, lo cual hace que el que gane la primera vez, no importa cuál sea la diferencia, es electo presidente. El porcentaje de participación es el más bajo de toda nuestra historia, la abstención es altísima, y por primera vez Venezuela, desde el 58, hay que decirlo, y ahí están, y se puede revisar, no es una opinión, es un dato, ahí está, se puede revisar. En Venezuela el presidente lo proclama el Consejo Nacional Electoral, y siempre había habido un boletín que lo proclamaba, y luego de esa proclamación, o del primer boletín, los canales de televisión, con todo derecho, pues lanzaban su exit, su encuesta a boca de urna, sus proyecciones. En 1993,
realmente la primera proclamación de Caldera no sale del CNE, sale de Venevisión, es decir, de un canal de televisión. Y eso siempre ha sido un tema que ha estado ahí en nuestra historia democrática, fue lo que pasó realmente esa noche, ¿no? Tanto apuro por proclamar a Caldera. Bueno, pero en todo caso, comienza a partir de la elección de Caldera como presidente, y quien les está hablando lo escribió antes que ocurriera, así que algún mérito debe tener, porque lo que nosotros decíamos antes de esa elección es que el problema, si ganaba Caldera, era que la crisis se iba a profundizar en Venezuela. Un sistema político con un nivel de descredibilidad institucional altísimo, de poca legitimidad de sus instituciones, y que la elección de Caldera iba a significar un problema porque Caldera iba a intentar, como en efecto así hizo, ser el gran restaurador, era el fundador, era el padre, el gran restaurador del modelo del 58. Y eso fue lo que intentó Caldera en esos 5 años de su periodo de gobierno. Un gobierno muy difícil, muy complicado, muy fragmentado, con un manejo de la crisis económica, creo yo, muy equivocada, con un desfortalecimiento de la OPEP dirigido desde nuestra propia industria petrolera. Los precios del petróleo llegaron a estar a 7 y 8 dólares el barril. Y Venezuela sistemáticamente durante esos años, que había sido un actor fundamental en el seno de la OPEP, dejó de serlo. Y había una tendencia muy fuerte, pero más que tendencia, decisiones políticas muy concretas, todo el tema de la apertura petrolera, de un intento de privatizar la industria petrolera venezolana, cosa que era un tema bien delicado y bien grueso en Venezuela, ¿no? No olvidemos que es en los 70 la socialdemocracia venezolana, Acción Democrática, que es la que avanza en el sentido de nacionalizar la industria petrolera venezolana. Y en los 90 pues se intenta desmontar, y en efecto se hizo, se dieron pasos importantes, desmontar la industria, y eso significaba desvincularse de la OPEP, desproteger el precio, y todo eso fue ocurriendo durante esos 5 años. Bueno, la crisis avanzando, y llegamos al 98. 98 ocurre ya lo que se veía venir en términos de la desestructuración de toda esta matriz y de toda esta institucionalidad. Copey escoge una candidata presidencial, era por cierto una mujer, una ex Miss Universo, Irene Sáez, había sido una relativamente exitosa alcalde de un municipio pequeño de Caracas, muy pequeño, 32 kilómetros cuadrados, un municipio además de altos ingresos, es decir, no era muy complicado tener una buena gestión en un municipio como ese. Ella venía de ahí, de ser alcaldesa de ese municipio, y la Democracia Cristiana Venezolana decide que esa sea su candidata. Por otro lado, Acción Democrática escoge como candidato a un hombre del aparato del partido, a quien había sido su secretario de organización muchísimos años, Alfaro Cero, y son el candidato de Copey. Paralelo a estas dos candidaturas, el hoy presidente Chávez, después de salir de la cárcel en el año 94, había comenzado a organizar un movimiento político, el Movimiento Bolivariano 200, decide ser candidato, paralelamente también es candidato un gobernador de un estado importante de Venezuela, que es Enrique Salas Romer, gobernador del estado Carabobo, un estado central y del tercer estado más poblado del país, un hombre que venía más del sector empresarial que el del sector político, y también lanza su candidatura. Bueno, pues los candidatos de Copey eran Irene Sáez y Alfaro Cero. Y ocurrió lo que jamás hubiese ocurrido en la estabilidad del modelo del 58. Tanto Acción Democrática como Copey, por intentar frenar lo que ya se veía venir y que venía avanzando, que era el triunfo de Hugo Chávez como presidente, volvieron a reformular su plataforma a última hora, en los últimos 2 meses de la campaña, una cosa realmente impensable en cualquier otro contexto, y tanto AD como Copey deciden dejar de respaldar a Irene Sáez 1, Alfaro Cero, Acción Democrática, y deciden respaldar a Enrique Salas Romer para enfrentar como actividad electoral final, para tratar de enfrentar la candidatura de Hugo Chávez. Y aparte de separar las elecciones, de algunas maniobras que se hicieron ahí en el marco de la legalidad, pero todas apuntaban en la dirección de dificultar el triunfo de Hugo Chávez. Sin embargo, eso no fue posible y gana las elecciones Hugo Chávez el 6 de diciembre, que no recuerdo la fecha, de 1998. Evidentemente que cuando Chávez llega a Miraflores, cuando Chávez gana las elecciones la primera vez,
Su promesa básica, fundamental, esencial, era una promesa de carácter político. Es decir, de ahí la famosa frase de Chávez cuando asume el poder en febrero y a muchos les molestó, a otros les pareció la reafirmación de su compromiso cuando dice: juro sobre esta moribunda constitución que la vamos a reformar. Porque la promesa básica de Chávez en el 98 fue que la institucionalidad venezolana estaba completamente desestructurada, que era una sociedad no viable en ese modelo y que había que reconvocar e ir a una constituyente. Y convocar a una constituyente y volver a dotar a la sociedad venezolana de una nueva carta fundamental con otra orientación. Bueno, y Chávez cumple su promesa básica el mismo día que asume el poder. Asumió el poder en febrero y a la semana salió el decreto y convocando, primero preguntándole a los venezolanos si queríamos convocar una constituyente. Es decir, no fue que se decidió, no, se le preguntó a los venezolanos si querían convocar una constituyente. Los venezolanos dijimos que sí. Se convocó la constituyente. Se eligieron los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y se redactó una nueva constitución. Eso desató durante el año 99 en Venezuela una efervescencia de debate, participación, discusiones. Recuerdo creo que era una especie de camión o algo así, llamado el Constituyente, que se recorría ciudades y ahí todo el que quería escribía y mandaba propuestas, y había comisiones dedicadas a estructurar las propuestas que mandaban todos los ciudadanos de cualquier naturaleza. Se podrán imaginar la cantidad de propuestas que deben llegar de cualquier naturaleza, que seguramente la mitad de ellas no tiene nada que ver con la redacción de una nueva constitución, pero bueno, se desató unos mecanismos de participación hasta ahora desconocidos en Venezuela, hasta esa fecha desconocidos, de otra forma, de otra naturaleza. Eso evidentemente fue el primer paso en lo que yo llamo, luego de esa desestructuración, en lo que yo llamo la reconfiguración de una nueva matriz de la cultura política de la sociedad venezolana, que ha ido conformándose a lo largo de desde el 99 para acá, y que ha ido asentando algunos valores, que ha ido recomponiendo algunas actitudes, y que ha ido valorando de manera distinta la democracia, los modelos económicos, las relaciones sociales, y que es lo que explica, o uno de los elementos que explica el respaldo electoral que en las 10 o 11 elecciones, de 12 ha ganado 10 o 11 y ha perdido una, ha tenido el presidente Chávez a lo largo de estos años. Yo siempre en mis clases le decía, o siempre digo a mis estudiantes, que hay que saber diferenciar entre aritmética electoral y comportamiento electoral. El comportamiento electoral, no importa qué modelo tome uno, si le gusta los más clásicos de Downs o el modelo de Easton, el que quiera, ¿no? Si hablamos del votante racional, el votante ideológico, si los apoyos difusos, los apoyos concretos, pero al final el comportamiento electoral tiene que ver con ese conjunto de actitudes, valores, visiones de futuro, que constituye esa matriz, que genera esa interrelación y que produce una resultante en los individuos. Y esa resultante entre los individuos es la que lo orienta a votar o no votar, y la que lo orienta a votar por la opción A y no por la B. En la Venezuela de los 60, 70 y 80, esa resultante o esos vectores eran muy pocos, eran 3 o 4, y la resultante de esos vectores producía un comportamiento. Por eso en la Venezuela de esas fechas no era difícil entender la alternabilidad que hubo entre Acción Democrática y Copey, porque los venezolanos fundamentalmente votaban por un gobierno que fuera un poco más eficiente que el anterior. Si este era malo, pues déjame probar con este otro, y así. Pero llegó un momento en que la composición de esos valores, de esas actitudes, produjo una resultante distinta en la sociedad venezolana. Y esa resultante distinta era, ya no se trata de votar por un gobierno que sea bueno o que sea mejor que el otro, se trata de producir un cambio en la sociedad. Eso fue lo que capitalizó en 1998 el hoy presidente Chávez. Eso es la razón de la propuesta de una constituyente que la hace Chávez en la campaña del 98. La había intentado en el año 92, ya lo veían algunos, desde el pensamiento, por ejemplo, de la democracia cristiana,
fue el arma que intentó presentar en el 92 el candidato a la democracia cristiana de esa elección, que fue Osvaldo Álvarez Paz, que fue su llamado a la constituyente, pero no logró ni siquiera convencer o movilizar a su propia organización política. Sin embargo, él hizo esa propuesta en el 92. Luego perdió fuerza, gana Caldera las elecciones y sigue desarrollándose la crisis que se venía dando en Venezuela. En cambio, en el 98, el presidente Chávez cumple su promesa básica de campaña, se abre ese proceso y se va al año 2000 a lo que se llamó en la Venezuela de esa época la relegitimación de los poderes. Es decir, si elegimos unas autoridades en el 98 con esta constitución, fuimos a una asamblea constituyente, nos dotamos una nueva constitución, pues hay que elegir en el marco de la nueva constitución las nuevas autoridades. Entre otras cosas porque pasamos de un congreso bicameral a un unicameral, cambió el periodo presidencial, cambiaron un montón de cosas en el orden político de nuestra constitución. Y en el año 2000 se va a esa elección, donde Chávez nuevamente obtiene una victoria. Cuando uno revisa los resultados electorales del presidente Chávez en sus elecciones, donde él ha estado en juego, en el 98, en el 2000, en el 2004, cuando el referéndum revocatorio, y en el 2006, uno encuentra que el entorno de esa votación siempre ha estado en el marco en el orden del 60%. Es decir, si uno revisa en el 98 es 58 algo, luego 59, en el 2000, en el 2004 es 59 algo, en el 2006 es 63. Siempre ha estado en el entorno cuando ha sido la figura del presidente la que está en el marco de la elección. Distinto es cuando han sido enmiendas, referéndum, elecciones regionales, elecciones parlamentarias, pero cuando ha sido, insisto, 58, 2000, 2004 y 2006, la votación ha estado siempre en el entorno del 60% a favor del presidente Chávez y en el entorno del 40% a quien sea su adversario en ese momento. Claro, decía yo que en el año 99 se produce todo ese proceso de participación, de búsqueda, de una nueva visión de la democracia, una nueva reconceptualización de lo que son los partidos políticos, las instituciones, la relación del ciudadano con las instituciones, en el marco como se producen estos cambios, que en ocasiones son contradictorios, complejos, difíciles, pero que se están produciendo cambios. Es decir, lo que es un hecho innegable, no solo en Venezuela, y creo que es lo que comentaba yo con Pedro, y lo he comentado muchas veces, tanto en este país como en otros donde he estado, que yo creo que uno de los graves problemas que tiene hoy los españoles en particular o los europeos en general, en su relación con América Latina en general, con Venezuela en particular, pero con América Latina, que América Latina y Venezuela cambiaron. Puede que nos guste o no nos guste el signo del cambio, ese es otro debate, lo podemos dar. Nos podrá gustar, a algunos les gustará, a otros no les gustará. Pero lo que sí es claro es que América Latina cambió. La América Latina de hoy, vista 10 años atrás, era hoy casi que impensable hace 10 años atrás, las cosas que hoy ocurren. Pero no son las que ocurren por los gobiernos, las cosas que ocurren incluso entre los ciudadanos. Les puedo decir, por ejemplo, que el nivel de organización y participación que hoy tiene la sociedad venezolana no tiene nada que ver con el que tenía hace 10 años atrás. Insisto, porque me guste o no me guste, pero ese es un dato. El nivel de repolitización que hoy tiene la sociedad venezolana no lo tenía hace 10 años. En eso coincidimos todos. Es una sociedad que rescató la política, que recuperó la política, que tiene un nivel de conciencia política muchísimo más alto que el que tenía hace 10 años. Pero eso hace precisamente que la cualidad de las demandas es mucho más compleja. Y eso hace precisamente que esa matriz, en términos de esos códigos, tenga hoy otros valores, otras actitudes. Yo decía lo del 60% de la votación del presidente Chávez por lo siguiente. Hoy en Venezuela, y por eso la diferencia entre aritmética electoral y comportamiento electoral. En la Venezuela de los 60, 70 y 80, yo decía que eran 4 o 5 variables las que permitían explicar con relativa claridad lo que podía pasar o la percepción de los venezolanos respecto de los gobiernos o del gobierno y de los escenarios electorales. Hoy en Venezuela, las variables que juegan son mucho más complejas, pero además hay un componente dentro de esas variables que yo creo que es la que es más difícil de visualizar, sobre todo para quienes se ubican, legítimamente además, en el marco de un pensamiento conservador. Y es que hay un conjunto dentro de esas variables, hay un componente fundamental de ellas que tienen que ver con consideraciones de carácter ideológico. Así como en los años 80 y en los 90, muchos explicaban los modelos de
de políticas públicas por la vía de lo meramente utilitario, pues resulta que ya hoy en día no es así. Eso ha cambiado y ha cambiado de manera importante. Insisto, a quienes están ubicados del lado del pensamiento y que suscriben las visiones que tenga un presidente como Chávez, como Evo Morales, como Rafael Correa, como Cristina Kirchner, pues puede que les guste. A quienes no, pues a lo mejor les disgusta. Pero lo que es un dato es que eso cambió. Ese es un dato de la realidad. Era impensable en América Latina algunas cosas que han ocurrido en estos últimos 10 años. Cuando hubo el conflicto en Honduras, UNASUR, que es una estructura de unificación suramericana, tuvo mayor capacidad de respuesta que la OEA. Pero además, cuando hubo el conflicto en Ecuador, quien pudo responder fue UNASUR. Cuando hubo el conflicto en Bolivia, quien pudo responder fue UNASUR. Eso en la América Latina de los 90 era no solamente impensable, no se veía en el horizonte. Era imposible verlo en el horizonte. O sea, eso cambió. Sí, pero han cambiado los gobiernos, pero han cambiado los ciudadanos también. Han cambiado los pueblos. Hemos hecho algunas cosas en otros países distintos de Venezuela, específicamente en Colombia, en Bolivia y algunas cosas en Ecuador, pero donde puedo hablar con la más absoluta propiedad en todo caso es en Venezuela. Y por eso, hoy en día, ese comportamiento electoral no tiene que ver con que, o no tiene solo que ver con que un grupo de ciudadanos apoye o no una gestión pública de un presidente. Es decir, si lo evalúo positivamente, pues voto por él; si lo evalúo negativamente, pues voto contra él. No solo tiene que ver con eso. Hoy hay adscripción a favor de Chávez y adscripción en contra de Chávez, no por esas razones, sino, insisto, por razones que uno pudiera englobar más en el marco de lo que uno puede llamar razones o actitudes o valores en el campo de lo ideológico. Y eso es uno de los cambios más importantes que han ocurrido en Venezuela. Por ponerles un ejemplo muy concreto. Muchos trabajos se hicieron en los 80 y en los 90, me tocó dirigir alguna que otra tesis de maestría en los 80, sobre el tema de cómo los venezolanos se ubicaban en el continuo izquierda-derecha, capitalismo-socialismo, cómo se ubicaban. En Venezuela, a mediados de la década de los 80, algo así como el 15 o 16% de los venezolanos, más o menos, decía que se identificaba con la construcción de una Venezuela socialista. Es decir, se podían autodefinir a sí mismos como socialistas. Pero eso solo abarcaba el 15 o el 18%, ese era el rango en el que se movía. Y electoralmente, además, se expresaba solo en el 5 o en el 6% de la votación. Pero además estaba concentrado en las grandes ciudades, básicamente, en algunos sectores de la clase media, en el mundo estudiantil, en alguna parte del sector de los trabajadores. No atravesaba ni toda la estratificación social y mucho menos toda la geografía nacional. A partir del año 2005, cuando el presidente Chávez dice que en Venezuela de lo que se trata de la profundización de esa revolución bolivariana significaba la construcción de lo que comenzó a definirse como el socialismo del siglo XXI, seguimos por supuesto trabajando ese tema, y hoy en día, la Venezuela, la adscripción, fíjense cómo lo digo, la adscripción a esa etiqueta, además asociada a ese liderazgo llamado Hugo Chávez, de respaldo, pues se mueven los niveles del 45, 44, 48%. Es decir, el 44, 45, 42, dependiendo del momento de los venezolanos, pero en promedio podríamos hablar del 45%, dice que respalda la construcción de una Venezuela con esas características. Ahora atraviesa la geografía nacional y atraviesa toda la estratificación social. Bueno, eso es un ejemplo. Les voy a poner más, pero ese es un ejemplo, a mi juicio, muy significativo, porque en Venezuela la palabra, en América Latina en general, pero en Venezuela en particular, la palabra socialismo casi que era una grosería en los años 60 o 70. Estaba absolutamente estigmatizada. No, incluso por muchísimas razones, por razones de influencia del área de influencia al que nosotros supuestamente pertenecemos, pero solo la palabra estaba estigmatizada, casi que era una grosería. Bien, sin embargo, hoy en día, cuando hacemos investigación cualitativa para ver qué es lo que en la cabeza tienen los venezolanos respecto de esa palabra socialismo, a qué la asocian a los siguientes valores que nos han empezado a aparecer a lo largo de estos años: solidaridad, cooperación, organización, participación,
Y últimamente ha comenzado a aparecer el valor de eficiencia de políticas. Eso en términos de valores. Bueno, pero eso es interesante porque cuando uno compara eso con la Venezuela de los 90, los valores dominantes eran fundamentalmente el individualismo. Incluso ocurría en Venezuela una disociación muy particular. ¿Cómo le va a ir al país? Muy mal. El país se va al demonio. Y a usted muy bien. Sí. En Venezuela hubo lo que ahora llamamos la década perdida. Ahora le podemos decir el nombre que queremos, como hacen ahora los historiadores. Los historiadores ahora la llaman así. Nosotros, en el momento de la década, lo que detectábamos era, mira, aquí está pasando algo muy grave. Porque no puede ser que la gente piense que el país le va a ir muy mal y a mí muy bien. Normalmente, si la gente piensa que al país le va a ir muy mal, pues mire, a mí seguramente también. Y si piensa que al país le va a ir muy bien, pues entonces a mí también. En Venezuela había una disociación enorme entre esas dos dimensiones. Eso es la expresión de una crisis profunda. De creer, no, la sociedad se va, si me permiten la expresión, al carajo. Pero a mí yo me voy a salvar. Entonces era lo que algunos llamamos en esa época la Venezuela de sálvese quien pueda y como pueda. Hasta que llegamos al llegadero y entonces los venezolanos descubrieron que no había manera de sálvese quien pueda y como pueda. Que eso era por unos poquitos, pero que eso no alcanzaba, ¿no? Y por eso, hoy en día, para la sociedad venezolana, cuando decimos que identifican, por ejemplo, esa etiqueta de socialismo con solidaridad, cooperación, organización, participación y eficiencia, últimamente eficiencia de la gestión, estamos hablando de una sociedad en valores completamente distinta. Cuando al mismo tiempo decimos que es una sociedad que tiene hoy unos niveles de organización como los que tiene, estamos hablando de organización, ojo, a todos los niveles y en todos los estratos. Por ejemplo, todo el tema de lo que en Venezuela se ha debatido mucho, que es los llamados consejos comunales, que son organismos de participación y de organización de la gente en su lugar. No es que se organizan en consejos comunales en Venezuela solamente los sectores populares, no, los sectores de la clase media también participan y también meten proyectos, y además sectores que adversan o no al liderazgo del presidente Chávez. Hay un debate y un tejido de construcción de organización. En medio sí, de dificultades, sin duda, de contradicciones, sin duda. Yo no conozco ningún proceso de transformación en una sociedad que sea lineal. No lo conozco y que pueda uno modelarlo aquí en la computadora y que la cosa salga perfecta. ¿No? Esa es la Venezuela, que la he pintado a grandes rasgos, aquí con unas pinceladas muy gruesas, pero esa es la Venezuela donde se está desarrollando este año esta campaña electoral. Es esa Venezuela que ha cambiado, al igual que el conjunto de América Latina, insisto, nos guste o no nos guste, pero ha cambiado. Yo creo que a veces los que interpretan a América Latina de manera equivocada es porque se resisten a entender que cambió. Pues si no les gusta el cambio, bueno, muy bien, tiene derecho a que no les guste, amigo, pero cambió. No es hoy. La sociedad venezolana no se parece hoy en términos actitudinales, de percepciones, de visiones de futuro, de visiones de país, incluso de visión del propio ciudadano, a la Venezuela de hace 10 años o hace 12 años. Igual pasa en el resto de los países de América Latina. Entonces, es en ese contexto donde se está desarrollando ahora, en el año 2012, esta campaña electoral que concluirá el 7 de octubre, las elecciones del 7 de octubre de este año. Además, ha sido una activación política extraordinaria en Venezuela porque la oposición venezolana, en un acto que refleja el nivel de democracia y participación que hay en Venezuela, utilizando el Consejo Nacional Electoral, es decir, el organismo electoral de la sociedad venezolana, utilizando el sistema electoral venezolano, organizó sus propias elecciones internas y escogió su candidato, actualmente el actual gobernador de uno de los estados más importantes de Venezuela, que es el estado Miranda, y actual candidato presidencial de la Mesa de la Unidad Democrática, Enrique Capriles Radosky. Y bueno, ese es el debate que se está desarrollando hoy en Venezuela entre la opción de Enrique Capriles Radosky y el actual presidente que va a la reelección, Hugo Chávez Frías. Ese es el escenario en que se está dando este proceso electoral. ¿Cuáles son dos o tres claves? Y con esto concluyo para abrir un poco el debate. Dos o tres claves de este desarrollo, de este escenario en nuestros estudios y en nuestras mediciones. La primera, todos los estudios, no solo los nuestros, en Venezuela hay una enorme tradición y creo además que se hacen extraordinarios trabajos en el campo de la investigación de la opinión pública. Yo he tenido el honor de haberle, bueno, a lo mejor es que tengo que decirlo porque me siento obligado, porque como le he dado clase a muchos de ellos, entonces ahora tendré que decir que son buenos, me quedaría muy malo decir que son malos, ¿no? Pero es verdad, o sea, en Venezuela tenemos una tradición enorme, distinta a otros países en América Latina. Cuando yo les mencionaba los estudios de valores en Venezuela, el primero se hizo
en los años 60, cuando era poco lo que eso se trabajaba. Y lo hizo una institución de la Universidad Central de Venezuela, se llama el CENDES, y se hizo a nivel de las élites venezolanas, conflicto y consenso. Pero el segundo se hizo en 1973, cuando muy poco de eso se hablaba. Sobre todo porque en América Latina había una aprehensión frente a esos temas muy de la ciencia política, de los esquemas más funcionales, y bueno, nuestras vivencias más profundas vienen de otras corrientes, no precisamente del funcionalismo, ¿no? Venimos más de la formación estructuralista, del mundo de la formación marxista, y menos del funcionalismo. Entonces había como aprehensión frente a eso. Sin embargo, en 1973 se hizo el primero y están publicados varios libros, Actitudes y Valores en Venezuela, un poco tratando de reproducir en el ámbito de lo venezolano los estudios que ya se habían hecho para esa fecha en varios países europeos, en la España de esa época, pues no, evidentemente que no, pero sí en Alemania, sí en Francia, todo ese tema de la sociología del comportamiento de los ciudadanos, en los Estados Unidos, por supuesto. Ya en Venezuela en el 73. Así que tenemos una enorme tradición en esa materia. Yo creo que se hacen excelentes trabajos, más allá del uso que los actores políticos hacen con las dichosas mediciones finales en términos de electoral. Por cierto que yo siempre digo que a mí en un estudio de esa naturaleza lo menos que me interesa es ese dato más aritmético. A mí me interesa mucho más tratar de describir esa matriz y esas variables más actitudinales que no van a cambiar en el marco de una campaña electoral. Eso no cambia tan fácil en el marco de una campaña electoral de manera gruesa, porque es sobre ese sustrato que se monta el comportamiento. Entonces las dos o tres claves con lo que concluiría serían las siguientes. Todos los estudios antes del 12 de febrero de este año, que fue cuando la oposición venezolana escogió su candidato presidencial, todos habían coincidido en que el liderazgo del presidente Chávez había tenido para algunos había decrecido, entonces se había nuevamente posicionado en niveles más altos. Es decir, todos coincidían en que no importa cuál fuera el punto de referencia que usaba, había aumentado la aceptación nuevamente del liderazgo del presidente Chávez. Punto uno, en el que todos coincidían. Punto dos, en el que todos coincidían. La evaluación de la gestión del presidente Chávez también había mejorado. No importa con qué tiempo la compararas, cuál fuera la referencia, todos coincidían, mire, ha mejorado, ha habido algunas políticas públicas como la Gran Misión Vivienda en Venezuela o como el tema de la salud, que había nuevamente adquirido valoraciones positivas muy altas. En eso coincidían todos, lo pueden revisar, ahí está en la prensa. Y en lo tercero en que todos coincidían es que de cara al 7 de octubre, en términos de los escenarios electorales, el presidente Chávez llevaba frente al candidato opositor, es decir, todavía sin nombre, hubo un proceso de elecciones primarias, o sea, había 6 precandidatos. Si el candidato opositor frente a Chávez, lo cual siempre es una ventaja para el candidato opositor, porque el candidato opositor tiene en ese momento la cara y el rostro que al opositor le guste. A quien le pone la que más le gusta. Cuando es electo ya no tiene sino una cara, un nombre, una trayectoria y es uno. Y todos coincidían, antes del 12 de febrero, en que ese candidato opositor estaba en el orden del 32% de intención de voto y el presidente Chávez estaba en el 50, 54. Eso era lo que había antes del 12 de febrero. Y en eso revisen la prensa venezolana y encontrarán que todos más o menos coinciden. Después del 12 de febrero, ¿qué pasa? Pues también coinciden casi todos los estudios, salvo una, pero casi todos los que se han publicado, coinciden en que se mantiene lo mismo, pero con un detalle que llama la atención. Porque uno esperaría que después del 12 de febrero la elección de un candidato por parte del mundo opositor produjera un impulso inicial, que es lo esperado siempre después de un proceso de elección primaria, y que este candidato, ahora con rostro, nombre, Enrique Capriles Radowski, etcétera, etcétera, tuviese por lo menos consolidado ese 30, 32 y apareciera 34, 35%. Pues eso no es lo que ha pasado. Lo que ha pasado, según la gran mayoría de los estudios publicados, es que, bueno, aparece con 26, 27. Estadísticamente no estamos hablando de una cosa muy distinta, evidentemente. Yo incluso, si quiero ser riguroso, diría que para mí es todavía la misma situación, pero hay quienes han señalado que eso supone una caída en esta candidatura. Yo lo que creo es que sí, la elección de este candidato, creo que ha generado en el mundo opositor, y el mundo opositor escogió un candidato, y ese es su candidato, pero creo que él todavía, no estoy diciendo que esto no vaya a ocurrir, pero creo que él todavía no ha logrado convertirse en el líder del mundo opositor. No es lo mismo ser candidato que tener liderazgo, son dos cosas distintas. Candidato es porque se ganó esa elección de manera legítima, limpia, transparente,
organizada por el mundo opositor, y ese es el candidato reconocido por todo el mundo, sin ninguna dificultad, por todo el mundo opositor, obviamente. Pero creo que todavía Capriles Radowski no ha logrado convertirse en el líder, en que sea percibido por ese mundo opositor como un líder capaz de confrontar con un liderazgo que sin duda la gente evalúa, le guste o no le guste, como un liderazgo de mucha fortaleza, con el presidente Chávez. Esa es la primera pincelada. La segunda que quiero darles, bueno, en los estudios recientes que hemos hecho y estamos haciendo este año, vamos a medir cada 2 o 3 semanas con un modelo que montamos y que usamos en el 2006 y vamos a volver a usar este año. Vamos a medir cada 2 o 3 semanas dependiendo de los eventos de campaña y viendo un poco cómo se va configurando el escenario electoral. La última medición que hicimos antes de venirlo fue comparar algunas variables actitudinales duras entre Hugo Chávez y Capriles Radowski. Variables como qué liderazgo me genera o no me genera confianza, qué liderazgo me genera o no me genera esperanza, qué liderazgo pienso que va a resolver o no los problemas de la economía del país. Y en esa valoración que hicimos, en este último estudio, en esa valoración que hicimos aparecía Chávez comparado con Capriles en una proporción algo así como 57-33. Es decir, 57% piensa que es Chávez el que genera confianza, el que genera esperanza, el liderazgo que puede hacer que la economía mejore, y el 33-34 piensa que es Capriles Radowski el que identifica con esas cualidades. Y la última, eso se ha traducido en términos de los escenarios electorales que uno va viendo hacia el futuro, en que si revisamos todos los estudios, tanto nuestros como otros que se han publicado, hay una distancia en promedio hoy en día entre Chávez y Capriles de por lo menos 20 puntos, en términos promedios, ¿no? Pero no solamente hay una distancia de 20 puntos, sino que en mi opinión hay un conjunto de variables actitudinales que uno por ahora piensa que es bastante complicado que eso cambie significativamente en el marco de una campaña electoral. Cuando yo hablaba de toda la reconfiguración de la matriz de la cultura política de la sociedad venezolana, eso no ocurrió en el marco de una campaña electoral. Eso ocurrió en el marco del desarrollo de un proceso político que vivió Venezuela durante 15 años. Pues esa reconfiguración de esas actitudes tampoco se han ido configurando en este marco, y hay algunas de ellas que, al menos mi hipótesis todavía es que eso no va a cambiar tan sencillamente, sobre todo en el marco de una campaña electoral. ¿Y por qué? Y con esto concluyo. Si yo he dicho, y es lo que hemos medido y es lo que nuestros datos dicen, que hoy en Venezuela las variables de carácter más ideológico están pesando, entonces evidentemente en ese contexto es mucho más complicado construir un liderazgo para cualquier persona, se llame Capriles Radowski o se llame como se llame, exclusivamente en el contexto de eso que a los norteamericanos les gusta llamar el marketing electoral. Yo creo que eso en Venezuela funcionó, evidentemente funcionó, y tenemos ejemplos en el pasado, pero hoy en día la construcción de ese tipo de liderazgos tiene que ver con valores y consideraciones mucho más profundas, mucho más de compartir visiones de futuro, de lo que vemos o lo que pensamos que debe ser el país, la sociedad y el mundo. Bueno, muchísimas gracias, y con esto concluyo. Que deberíamos darle un poquito de agua, Pedro. Gracias. Ustedes son todos estudiantes básicamente de sociología o de historia. ¿Ah? Creo que somos de diferentes. De diferente. Ah. Algunos son del máster, ¿no? De Ciencia política. Están los colegas allá. Está bien, está variado. Entreverado. Bueno, soy todo oído después de haber sido toda boca un rato. Bueno, mira, ese es para mí uno de los temas fundamentales de cambio que ha habido en Venezuela. Cuando eso se empezó a discutir, se dio todo un debate muy fuerte en Venezuela cuando empezó a discutirse la ley, porque además hay una ley que crea esta figura y este espacio de participación.
En una sociedad tan polarizada como la venezolana, inicialmente eso generó de parte de un sector de la sociedad mucha aprehensión. Incluso cuando llegó el momento, una vez aprobada y comienza a estructurarse en los consejos comunales, inicialmente quienes primero acudieron a ese llamado e intentaron organizarse en medio de, a veces de trompadas, ¿no? En el buen sentido, pero en medio de trompadas, incluso hasta dentro de los sectores que apoyan al presidente Chávez, entre ellos mismos, o sectores que lo adversan. Pero fue en los sectores populares donde esto comenzó a tener un primer impacto. Yo creo que los sectores medios de la sociedad inicialmente pensaron que este experimento iba a ser un fracaso. Creo que poco a poco fueron entendiendo que la cosa no es un fracaso, sino que es una experiencia. Yo creo que ahí la transferencia de poder de manera directa a la sociedad está ahí. No te puedo dar la cifra en este momento, pero el año pasado, por ejemplo, en términos exclusivamente de ejecución presupuestaria, la cantidad que ejecutaron los consejos comunales de manera directa fue ya una cantidad importante en términos de recursos del presupuesto público para los temas que tienen que ver, porque los consejos comunales están circunscritos a un área geográfica, es decir, no están constituidos funcionalmente, sino espacialmente. Yo creo que vale la pena revisar esa ley de participación. Yo creo que es un adelanto, creo que tiene algunos agujeros, si soy honesto, algunas deficiencias, en términos de, sobre todo, el control de la gestión. Creo que ahí hay, por ejemplo, ahí hay un tema, ahí hay un saldo todavía por cubrir. Creo además que la participación en ese contexto requiere no solamente de mecanismos de carácter institucional, sino requiere el desarrollo de actitudes distintas a las de la participación corriente o normal, o la que ha sido, por ejemplo, en las asociaciones de vecinos que han tenido muchos ciudadanos en Venezuela. Y creo que es un aprendizaje. Pero yo defiendo, yo creo que es un tema de avance en la conformación de un modelo de democracia más directa y de relación de participación más directa entre el ciudadano y la administración y el ejercicio del poder. Tengo otra pregunta. Se vincula con la gravitación que tiene el elector venezolano la cuestión de la política exterior, o sea, cuánto pesa la política exterior a la hora de decidir un presidente. ¿Cuánto pesa ese issue en la cabeza de los... Exactamente. Sobre todo en el contexto latinoamericano de Venezuela latinoamericano. Pues mira, es un elemento interesante la pregunta porque te voy a hacer una comparación para poder explicarle correctamente. La política exterior venezolana en los 60, 70, 80 y 90 era un tema que ni siquiera formaba parte de los temas de campaña de los candidatos. Es decir, aparecía en los programas y eso era un tema para los interesados, los periodistas, los académicos que nos leíamos a ver qué decía en política exterior cada quien. Pero no era un tema de campaña. Hoy en día no es que es un tema de campaña, es que es un tema del debate diario de la sociedad venezolana. Siempre coloco este mismo ejemplo. Venezuela es un país petrolero y está extrayendo petróleo hace 100 años. ¿Sabes cuál fue la primera vez que un tanque petrolero venezolano con bandera venezolana de PDVSA llegó a un país suramericano? O fue de manera directa a un país suramericano, que todos compran petróleo, ¿no? Pues todos consumen energía. Hace apenas 5 o 6 años. Es decir, en efecto, cuando uno dice, o cuando ese eslogan que dice de UNASUR, nuestro norte es el sur, eso hoy es una realidad. Suramérica durante muchísimos años estuvo mirando a Europa y al norte, pero nunca hacia ella misma. Hace 6 o 7 años fue por primera vez que un buque tanquero, y eso no quiere decir que el petróleo venezolano no se consumió en Argentina, claro que se consumió, salía de Venezuela y llegaba a algún otro lado y luego llegaba vía Shell, vía BP, vía Epson, vía Repsol, la que fuera. Una cosa más o menos inconcebible, que siendo tú el país petrolero más poderoso de bueno, no solo de la región, de uno de los países petroleros más importantes del mundo, ese comercio con el sur no lo tenía. Ahora lo hay. Ahora lo hay con Argentina, con Uruguay, con Ecuador. Hay proyectos comunes por primera vez de refinerías con Brasil.
Brasil es un país que también tiene una riqueza petrolera importante, nunca se nos planteó esa integración. ¿Qué te quiero decir con esto? El tema de la integración latinoamericana es un dato de la agenda diaria del ciudadano venezolano, tanto para los que lo apoyan como para los que no lo apoyan, pero es un dato, es un dato. Hoy los venezolanos entienden perfectamente lo que es UNASUR, que es la Unión de Naciones del Sur, o lo que fue la instalación de la CELAC, los estados latinoamericanos y del Caribe, el Consejo de Estados Latinoamericanos del Caribe. Para decirlo más claro, la OEA sin Canadá y los Estados Unidos. Para que quede más claro, ¿no? Es la OEA sin Canadá y sin los Estados Unidos. Los mecanismos de integración como el ALBA o como Mercosur. Hoy los venezolanos manejan mucho más esta terminología, pero no solo en el ámbito de un issue para una campaña electoral, que lo es, sino que además forma parte del debate más diario en términos de la visión de país que los venezolanos hoy, aquellos que respaldan al presidente Chávez, están adelantando. ¿Sí? El tema de la integración, el tema de la construcción de lo que algunos llaman la patria grande o de la nación de naciones, como lo quieras llamar, hoy es un tema de la agenda diaria del debate político en Venezuela. Y es un tema tan de la agenda diaria que hasta aquellos que quienes la adversaron en su momento no pueden hoy dejarlo fuera de su propia agenda. No pueden hoy soslayar la existencia de UNASUR, el ALBA, la CELAC. Hoy tienen que incorporar esos mecanismos a su propuesta, a su debate, a su visión. A la visión que quieran, pero tienen que incorporarlo. Entonces yo te diría que no solamente en Venezuela el tema de la política internacional es un tema de política. Incluso, si quieres uno un poco más espinoso, o que se va a convertir, creo yo, en un tema un poco más complicado, el tema de la relación de América Latina o de Venezuela con los Estados Unidos o incluso con la propia Unión Europea. Eso es un tema de la campaña porque es un tema del debate diario. Porque un tema central del proceso de transformación que hoy hay en Venezuela y en distintos países de América Latina, un norte estratégico básico y además explícitamente cada rato así se deja establecido, es la construcción de un modelo de integración de Sudamérica y de América Latina. Eso no formaba parte de la agenda venezolana ni latinoamericana hace 10 años atrás. Las pocas experiencias de integración, por ejemplo, el mercado común andino o lo que fue el grupo del G8, del G3, fueron más declaraciones de intenciones que acciones en concreto. Hoy en día son acciones muy en concreto. Y eso lo puedes ver por datos de intercambio comercial dentro de la región, cómo esas cifras han ido variando y además como la tendencia ha sido claramente de crecimiento. Entonces, no solo es un tema electoral, es un tema que forma parte de la agenda diaria del debate. Retomando lo que se Haddad, que uno de los clásicos de la democracia, era señalar que había como dos criterios, ¿no? Para mí que había una poliarquía, ¿no? Buscaba más a la calidad democrática, ¿no? El garantizar la participación y el garantizar la oposición. Venezuela, quisiera ver cómo, digamos, como observador, cómo puede describir la calidad democrática venezolana y en particular relativo al tema de la oposición. Hay libertad de oposición, digamos, se garantiza la oposición de comunicación, la movilización. Por otra parte, retomando también otros clásicos, todo eso de democracias consensuales, ¿cómo hacer para representar a la minoría, no solo a esa mayoría? Estamos hablando que el 60% de los venezolanos apoyan. ¿Qué pasa con esos otros 40%? ¿Hay representación de minoría dentro del modelo de Chávez? Fíjate, yo voy a empezar, muy interesante tu pregunta, pues yo voy a empezar por darles una evidencia
Hay un estudio de hace año y medio, sí, hace año y medio, quizás 2 años. En Venezuela hay una universidad, se llama la Universidad Católica Andrés Bello, una universidad privada de los jesuitas. Por cierto, muy activa, y luego te lo empataré con la otra parte de la pregunta, muy activa en el marco de hacerle oposición al presidente Chávez. Y hace 1 año y medio su actual rector, que formó parte de un organismo antes de ser rector de la Universidad Católica, que se llamó Ojo Electoral, que fue un organismo de observación electoral. No ha habido sistema electoral, y yo con mucha humildad lo digo, reto a cualquiera que me demuestre qué sistema electoral ha sido más auditado que el venezolano. Con todas las fundaciones y los sistemas, y la Fundación CART, la Unión Europea, todo, ha sido tan auditado que el mundo opositor, y eso me parece muy positivo, lo acaba de utilizar para elegir a su candidato. Ese mismo con el que vamos a votar el 7 de octubre y con el que hemos votado siempre. Pero que te iba a decir, este estudio de la Universidad Católica, muy interesante, financiado por una fundación, la Fundación Soros, su conclusión más importante fue la siguiente, y por eso voy con el tema de la calidad de la democracia. Las 2/3 partes de los venezolanos, estoy tratando de recordar el nombre del estudio para darles la cita y me disculpan el lapso, ya me vendrá. Las 2/3 partes de los venezolanos, 2 de cada 3 venezolanos, le dan y valoran de manera mucho más importante y con mayor peso el contenido social y el contenido económico de la democracia que solo el mero contenido liberal de la democracia, liberal político de la democracia. Procedimental. No es que este no sea importante, ojo, cuidado, no es que estemos diciendo que los venezolanos creemos en una democracia donde no hay elecciones, no es eso lo que están diciendo el estudio. Está diciendo que eso me hace falta. Pero si no tengo esto, no estoy hablando de calidad democrática para los venezolanos. Estoy hablando de lo que piensan los venezolanos. Y repito, un estudio no hecho por una institución libre de toda sospecha. Porque en una sociedad tan polarizada a veces eso suele ser un tema. Y yo lo entiendo, Eso, punto 1. Punto 2. El tema de la oposición. Es cierto que hoy en Venezuela, y yo creo que pasa en América Latina y pasa en Europa, lo que pasa es que se expresa de manera distinta. Hay una confrontación y hay una polarización. Como dato de la realidad, hay una polarización. Y en América Latina yo diría que es la confrontación entre un sector que desde distintas vertientes y posiciones, el caso venezolano es uno, Correa es otro, Bolivia es otro, Argentina es otro, Brasil es otro, Paraguay es otro, Nicaragua es otro, intenta construir un modelo alternativo, eso está claro, nadie lo ha ocultado. ¿Alternativo frente a qué? Frente a un modelo que fue dominante en América Latina, producto del llamado, leía en estos días, antes se llamaba el consenso de Washington, ahora se llama el consenso sin Washington. Está, es decir, ahí están las políticas, ahí estuvieron las decisiones, pero sobre todo están los resultados. ¿Qué pasó en América Latina con toda aquella ola de los 80 y de los 90? Entre otras cosas, una ola privatizadora. El Estado, la mínima expresión. Veamos los resultados. No hace falta especular. Veamos qué pasó con los indicadores en América Latina con esas políticas. Ahí están. Veamos qué pasó o qué ha pasado en esos mismos países con el intento de otros modelos. También podemos ver los resultados. Brasil, no sé cuántas, la cifra no la recuerdo, pero es astronómica, claro, Brasil, cuando uno habla de Brasil es un país astronómico, demasiado grande y mucha gente, de gente que salió de la pobreza, o el caso de Venezuela, están los datos de pobreza en Venezuela. El caso de acceso a educación, salud, son meros datos, pero lo mismo se puede decir de Bolivia, o de Ecuador, o de Argentina. Entonces, hay una confrontación. Esa confrontación, creo que afortunadamente los latinoamericanos, que por cierto somos hoy en día, afortunadamente, el único territorio de paz que hay en el planeta, no es el único territorio de paz que hay en el planeta, afortunadamente, y creo que hemos hecho un gran esfuerzo todo por el único reducto donde todavía no podemos decir lo mismo, que es Colombia,
avancemos de alguna manera a resolver conflictos que tienen ya 60 años. Entonces, en América Latina, ese intento de construir esos modelos se ha dado en el marco de la democracia, de la participación, con dificultades, sin duda, pero se ha dado en el marco de la participación, con las más plenas garantías para quienes han resultado no ganadores. Bueno, tan plenas garantías que en Venezuela, el 11 de abril del 2002 hubo un golpe de Estado. El 4 de febrero del 92, cuando yo decía el punto de inflexión, hubo una rebelión militar y hubo unos presos. Y además lo asumieron. Se pararon frente al país y le dijeron: somos responsables de lo que acaba de pasar. Y fueron presos, juzgados y presos. El 11 de abril del 2002 pasó lo mismo en Venezuela. Y hubo una sentencia del tribunal. Por eso cuando en Venezuela dicen, bueno, que la separación de los poderes. En Venezuela ustedes saben que el 11 de abril, bueno, después del 11 de abril, hubo una sentencia del tribunal, la Corte Suprema de Justicia, que se supone, para algunos a veces dicen que eso no es un poder porque no hay equilibrio de poderes y no hay libertad. Dijo que en Venezuela lo que había habido era un conjunto de generales preñados de buenas intenciones. Esa es la sentencia. Y hubo un preso. El actual candidato Enrique Capriles Radonsky, lo pueden revisar en YouTube, el 11 de abril del 2002 estaba dirigiendo una gente para asaltar la embajada de Cuba en Venezuela. Era alcalde en ese momento. Y actualmente es el candidato presidencial. Me pregunto yo, ¿es o no garantía de participación de las minorías eso? Yo me lo pregunto. Han participado en todos los procesos electorales, salvo en aquellos que no han querido. Y después reconocieron que fue un grave error. La oposición decidió en el año 2005 no ir a las elecciones parlamentarias. Una cosa que no entendió nadie. Y no fueron. Se metió un autogol, como diríamos, yo que soy muy futbolero también, aprovechando que estoy en un país futbolero. Por cierto, que hoy a 20 para las 9 hay un partido. No fueron, fue la única elección que no fueron. Fue la única, pero fue por decisión propia. En el Parlamento, en la Asamblea Nacional Venezolana, hay un mecanismo de representación. El sistema nuestro es un sistema electoral mixto, el que usamos en Venezuela, que por cierto, es el que está establecido en la Constitución del 99, pero además lo heredamos de la del 61, no es una cosa ahí donde inventamos mucho, ¿no? Es más o menos lo mismo, y es una mezcla de un sistema que mezcla representación proporcional con representación uninominal. Es un sistema mixto, algo parecido al sistema mixto alemán, porque tengamos una referencia, digamos. Y hay, en Venezuela, hay una representación hoy del tamaño de que electoralmente tuvo la oposición venezolana en la Asamblea Nacional. Como la pudo haber habido en el 2005, pero ellos decidieron que no, como la hubo en el 2000 cuando fueron a las elecciones. Si medimos la calidad por el tema de la participación, si tú revisaras, por ejemplo, en Venezuela el tema de la libertad de opinión, bueno, yo quisiera saber qué pasaría en Venezuela, en un país como España, por ejemplo, si el 4 de diciembre de un año, eso ocurrió en Venezuela el 4 de diciembre del 2002, decidiera Fedecámara, la organización empresarial, ir a un paro indefinido y la televisión venezolana, los medios privados estuvieron 60 días sin pasar un comercial. Sin pasar un comercial. 60 días llamando y tratando de empujar un paro, llamado paro petrolero en Venezuela, en diciembre del 2002, enero del 2003. Durante 60 días, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. ¿O qué hubiera pasado en un país como España si en la Plaza Mayor, como ocurrió en Venezuela, en la Plaza Altamira, durante casi 40 días había unos cuantos generales llamando a un golpe de Estado abierta y públicamente? Ahí estuvieron durante 40 días. Creo que algunos han dicho que en Venezuela ha habido exceso de libertad. Eso dicen algunos. O sea, yo con esto lo que quiero configurar, que también hay dificultades, por supuesto que sí. Pero si medimos la calidad democrática por la capacidad de participación de la oposición, en Venezuela la conclusión que tenemos que llegar es que es altísima. El segundo tema que tú planteas, que yo sí creo que es un problema más complejo, pero porque estamos en el marco de una confrontación y eso siempre es complicado. ¿Qué haces con el 40, 35, 33% de la población que legítimamente piensa que ese no es el camino? Yo creo que en Venezuela en eso tenemos que avanzar. En eso tenemos que avanzar. Ahí estaría yo de acuerdo
en que ahí hay que avanzar a que ese sector sienta, que legítimamente siente que ese modelo de país no le gusta, a que ese sector empiece a tener una relación con aquellos que les gusta ese país y a los que les gusta con los que no les gusta, un poco más distendida. Un poco más distendida. En eso yo creo que tenemos que avanzar. Pero en términos de la participación de la oposición en Venezuela, bastaría revisar el 11 de abril del 2002, bastaría revisar el paro petrolero, bastaría revisar las elecciones del 2006, bastaría revisar el referéndum del 2007, que ha sido la única elección que ha perdido el presidente Chávez, por muy escaso margen. Y ahí están los resultados, se reconoció y punto. Entonces yo sí creo que cuando hablamos de calidad de participación, el problema es que no olvidemos, en Venezuela, y por eso comenzaba a responder a tu pregunta, por lástima que no puedo recordar la referencia exacta del trabajo, me tiene molesto eso, por esa investigación extraordinaria, donde eso además reafirma lo que nosotros hemos investigado por otras fuentes, por otras vías, con otro modelo y con otro esquema, que es que ha cambiado la matriz de la cultura política de la sociedad venezolana. Los venezolanos de los 70 te dirían que la democracia era votar y punto. La democracia, yo digo democracia, ¿sí? ¿Por qué? Pues cada 5 años voy y elijo al presidente. Eso te hubiesen dicho, bueno, lo dicen los estudios de actitudes del 73 y se reafirmó en el 83. Sí, esa era la calidad democrática que los venezolanos se daban a sí mismos. No, votaban ya y punto. Hoy en día eso no pasa en Venezuela. Entiende la gente de la política, los medios de comunicación son muy importantes. Con la visión de los medios. No tengo la menor duda, no tengo la menor duda de eso. ¿En qué medida eso influye en la socialización y la... Bueno, mira, ese yo creo que es uno de los grandes temas. Correa lo dijo hace 2 años. ¿Ah? Sí, le dijo, mira, aquí el problema... No, ahorita dice la reciente visita de Correa ahorita. No, yo me refiero a un planteamiento que hizo Correa hace como año y medio, en el marco de una de estas cumbres. Digo, ¿y cuándo vamos a discutir el problema real? Y dice, ¿cuál es el problema real? Bueno, que aquí ya vemos unos actores que nos legitiman unos votos y unos electores y unos ciudadanos, y hay otros actores que yo no sé quién nos legitima y tienen tanto peso como nosotros. Es el tema de discutir la llamada democracia de los medios, el tema de los medios, obviamente, ¿no? Es realmente un problema. Bueno, cuarto, yo no sé si es el cuarto ya, ¿no? Pastor, Correa decía en esa ocasión, no, es que el problema no es que es el cuarto, es que es el primero y es eterno, porque no hay manera, no hay cómo contrastarlo, no hay, es decir, Correa sale mañana, como decía alguien una vez, me decía un amigo mío, un periodista, un gran comunicador en Venezuela, que me decía, yo le respondía a un dueño de medio lo siguiente, a ti no te gusta el Canal 8, Canal 8 es el canal de la televisión estatal venezolana. Bueno, pero no importa, porque si Chávez pasado mañana pierde las elecciones, pues la orientación del Canal 8 va a cambiar. Ahora, contéstame una cosa, ¿y qué va a pasar con los canales privados? ¿Quién decide cómo cambia la orientación si no hay ningún control social de parte del contenido ni de la orientación? Nadie tiene control sobre eso. Entonces, eso es un tema. Ahora, fíjate lo que ha pasado. En Venezuela, el nivel de desarrollo de debate democrático es de tal calidad para todos los venezolanos, en lo que nosotros hemos investigado, que hoy en día los venezolanos son profundamente críticos de todos los medios. Los que son los que apoyan al presidente, los que lo adversan, los nacionales o los internacionales. Alguien me lo decía con la siguiente metáfora, me decía, en Venezuela en los 90, si una noticia salía en 2 periódicos y la decía un canal de televisión, el 80% de los venezolanos estaban convencidos que eso era verdad, sin indagar más. Hoy en día la dicen todos los medios y todos los canales y todavía la gente dice, déjame buscar otra fuente. Y yo creo que eso es calidad de participación. Eso me parece bueno. Pero además eso toca lo que yo creo que es el punto de debate central, sobre todo para quienes, como yo, se dedican a investigar la opinión pública, que es la famosa diferencia o la diferenciación entre opinión pública y opinión publicada.
Porque los medios, en una operación extraordinaria, intentan convertir la opinión publicada, con aquella famosa frase, la gente dice, gente. Eso es como el tema del mercado, ¿no? Los mercados hablan. Sí, los mercados no tienen rostro. Es la manera de presentarlos. Si los mercados hablan, ¿y dónde está? Un día alguien me dijo, yo quisiera que me presentaran un día al señor mercado para preguntarle qué va a decir mañana. Porque como los mercados siempre hablan, pero uno nunca sabe dónde está, dónde habla, que me lo presentaran para ver quién es el señor mercado. Y los mercados, claro, que tienen rostro, son algunos poderes fácticos de carácter financiero y tienen rostro. Lo que pasa es que ellos han conseguido como desdibujar ese rostro. Bueno, lo mismo pasa con los medios de comunicación. Los medios intentan convertir en la opinión de los ciudadanos, la opinión que ellos emiten, los editoriales. Ahora, yo creo que en Venezuela, te puedo hablar específicamente de Venezuela, afortunadamente todo este debate ha desarrollado una capacidad crítica enorme. Pero ojo, una capacidad crítica no solamente de quienes apoyan al presidente, tener una capacidad crítica con los medios que adversan al presidente o de quienes lo adversan, tener una capacidad crítica con los medios que lo apoyan. No. De todos con todos, y eso me parece muy positivo. Eso me parece muy positivo. Incluso entre quienes apoyan al presidente son profundamente críticos. En Venezuela ha habido un desarrollo de los medios comunitarios extraordinario. Los medios alternativos extraordinarios. Cuando a mí me dicen, bueno, pero es que en Venezuela no hay debate en el mundo. Yo solo te invito a que entre a todas las páginas, a todos los radios y a todas las televisoras de los llamados medios comunitarios. Las críticas más profundas, los debates más duros que yo he escuchado en relación a las políticas del gobierno, las he escuchado ahí. No las he escuchado en los grandes medios. Los grandes medios se dedican a otra cosa, pero al debate se dedican a esto. Y yo creo que eso es un síntoma, a mi juicio, bien positivo. Pero evidentemente eso es un debate y una pelea permanente, ¿no? Como los grandes medios, y bueno, creo que últimamente hemos tenido algunas experiencias muy tristes en el mundo de cómo la construcción mediática de algunos escenarios ha producido algunas decisiones políticas que ahora algunos piensan, miran hacia atrás y dicen, ¿y pasó todo eso? Sí. Ahí está el caso de Libia o el caso de Siria. Más allá de lo que uno piense sobre Gaddafi, yo creo que lo de Libia debe dejar una enseñanza a los ciudadanos. No puede permitir que los medios sustituyan de la manera que lo han hecho el debate de las ideas. De las grandes padres. Es decir, obviamente hay una teoría en la medida que no sabes qué resultado va a ofrecer la elección. ¿Sabes cuál es el resultado? Es decir, estás en un régimen democrático. Sí, pero es un problema teórico, pero es un problema después que se te vuelve contra ti. Es decir, porque si no es democrático, porque ya sabemos que en la cocina del discurso oficial es cómo se está manejando ese pequeño problema. El problema le está dando a Capriles diciendo que el día 8 ¿De octubre? que pueda decir, ya no sabía, todo estaba negociado, todo estaba pactado, todo es correcto. Pero fíjate, eso es la reflexión, claro, porque nuevamente eso te coloca frente al tema de qué es lo que es hoy la democracia, ¿no? Cómo la gente percibe la democracia. La premisa en la que tú partes es, bueno, es democrático si no conozco el resultado. Pues lo digo yo, lo digo yo. No, claro, de que parte, no, por supuesto. Porque nuevamente eso es lo que llamarían algunos la democracia aséptica, ¿no? Es decir, es una competencia abierta donde hay 2, 3 o 4 más opciones
y todo ciudadano tiene derecho a escoger cada una de ellas. Sí, eso es correcto. Sí, eso es links. Sí, ese es el esquema. Ahora, la pregunta es, lo que pasa es que el desarrollo de las ideas y la democracia supone que hay unos actores, entre esos 4 candidatos que hay, que expresan unas visiones que articulan mucho más intereses que otros. Claro, el problema no es que cualquiera pueda ganar, el problema es que el que tiene mayoría gane y el que tiene minoría conviva. Era lo que decíamos antes. Ahora, con ese discurso, ¿cómo va a aceptar el perdedor que ha perdido si desde el comienzo se está dando munición para... Claro. Porque ahora los instrumentos de medición te permiten predecir con un margen bastante... Nada más, porque una encuesta es básicamente, yo siempre digo, una encuesta es un instrumento de medición. Si lo usas correctamente, describirás correctamente lo que estás leyendo. Si lo usas incorrectamente, pues, si yo intento con una balanza saber cuál es la altura tuya, pues voy a obtener un dato ahí. Ahora ese número no tiene nada que ver con tu altura, pero tengo un número. Ahora, la culpa no es de la balanza, la culpa es del instrumento mal usado. Entonces, claro, eso es verdad, eso le da argumentos a quienes, en este caso, pierdan una elección para decir, bueno, pero si ellos lo sabían. Pero es que no lo sabías porque esté pactado, lo sabías porque en el debate de la sociedad ha sido tan brutal y tan transparente que no importa que el voto sea secreto o no sea secreto, la sociedad de alguna manera se ha ido expresando, porque no se expresa solamente en el momento mecánico o en el acto de votación de ese día, se ha venido expresando políticamente antes y esa expresión, ese día electoral se traduce en el resultado. Pero solamente es eso, sí. Luego las elecciones se van a ir convirtiendo en eso, en el momento que legitima el debate que se produce. Y cuando el debate es muy claro, ya tú sabes cuál va a ser el resultado. Y si me permiten un ejemplo, eso es como si jugara el Real Madrid contra un equipo de tercera B. Antes que se me moleste cualquiera aquí que sea fanático de algún equipo de tercera B, pero el resultado es perfectamente previsible en ese terreno porque hay unas diferencias importantes. Bueno, también cuando hay unas diferencias importantes en términos de aglutinar y representar intereses mayoritarios de una sociedad, eso te hace también el resultado más o menos previsible de entrada, sin que eso sea un argumento de consensuarte, al contrario. En el 2004 el sector opositor cometió un gravísimo error, que luego reconoció que fue un gravísimo error, y que lo ha pagado muy caro en términos de su propia credibilidad. En 2004, con toda la evidencia, Centro Carter y 10.000 observadores, eso fue cuando el referéndum revocatorio, salió diciendo algún sector del mundo opositor que había habido fraude. Hubo elecciones a los pocos meses de gobernadores y eso le costó fue un costo enorme para el sector opositor, porque si yo le digo a mis electores que en agosto ese sistema hizo fraude y después los estoy convocando en noviembre para que voten por mí para gobernador, pero ya va, un momentico. Si tú me dijiste hace 2 meses que con el sistema era fraudulento, ahora me vas a decir que vote por ti para gobernador, ¿cómo? No lo entiendo. Y eso ocasionó derrotas en algunos sectores al sector opositor que no tenían que haber ocurrido, pero lo ocurrieron. No se puede ser tan inconsistente, ¿no? Porque voy a votar con el mismo sistema, con la misma máquina, de la misma manera. Entonces, el 15 de agosto fue fraudulento, pero ahora para elegirte a ti no lo es. Explícame eso, ¿no? Fue un grave error. Tú sabes que yo incluso públicamente cuando me lo han preguntado lo he dicho además como un acto de picardía, incluso lo debo reconocer, he retado al presidente, porque yo he dicho, mire, todos los manuales de campaña tradicionales dirían, todos, usted tiene que debatir con el otro porque usted está ganando. Todos dirían eso. Pero mire, presidente, yo rompería todos esos manuales y yo, como un acto pedagógico de lo que significa la confrontación de ideas hoy en la sociedad venezolana, yo, si fuera usted, debatiría con el señor Capriles. Yo lo haría. Es que yo no estoy seguro que no vaya a pasar. Conociendo la personalidad de Chávez, no estoy seguro de que no vaya a pasar. Ahora, evidentemente eso es romper todos los manuales clásicos de campañas electorales. No debe debatir. Yo no estoy seguro de que eso no vaya a pasar. Probablemente nos deparen una sorpresa y haya un debate interesante. A mí me gustaría presenciar. Particularmente a mí me gustaría debatir ver a Capriles y a Chávez debatiendo sobre los verdaderos temas, es decir, qué hacemos en política internacional, qué hacemos con la política petrolera. ¿Regresamos al modelo de control anterior por parte de las transnacionales o si mantenemos el control del recurso por parte del Estado venezolano? ¿Qué hacemos en integración?
No, que preguntarles a ellos si de los que están escuchando a través de Adobe Connect, ¿hay alguna pregunta? Vale, Mar Padilla, participante. Ah, dijo, excelente conferencia, ojalá pueda cobrar, después se fue. Simpático el tipo. No, yo tenía una pregunta. ¿Cuántos latinoamericanos hay aquí? ¿Tú? ¿Tú eres colombiana? Sí, colombiana. Argentino. Ah, pensé que eras chileno, mexicana. Te escuché acento chileno, no sé por qué. Ah, sí, después de los Repsol te quieres esconder. Temes que una de las acciones del gobierno español sea nacionalizarte a ti, dejar. Con respecto a la Constitución de los periodos de... Son 6 años. En Venezuela antes eran, en la del 61, la anterior, eran 5 años con una reelección luego de 2 periodos. Es decir, tú podías ser presidente, esperabas 2 periodos. Fue el caso, fue lo que pasó con Pérez, fue presidente 2 veces así, con Caldera. Caldera fue más de 2 periodos, ¿no? Pero en todo caso Pérez fue candidato, bueno, Caldera fue candidato siempre que pudo, ¿no? En efecto, Caldera solo dejó de ser candidato cuando la Constitución se lo prohibió. Es decir, él es presidente la primera vez del 69 al 73, no pudo ser candidato ni en el 73 ni en el 78. De ahí para adelante siempre fue candidato, y ganó en 2 ocasiones. La actual establece un periodo de 6 años con reelección todas las veces que tú quieras. Igual para gobernadores, igual para alcaldes. Lo preguntaba porque es una de las críticas que se hacen en los sistemas. Dado que se le da tanto poder al Ejecutivo, ¿cómo controlar, digamos, que y utilizar ese poder un poco amplio que tiene como Ejecutivo? Lo que hace es, bueno, que de hecho daban los periodos de reelección, ¿no? Entonces, realmente no era posible la reelección, sino eso de gobierno se puede volver a reelegir. Ahora lo que se hace es, por ejemplo, el caso de Colombia, que fue el caso de la Constitución, que también fue muy controversial, la Constitución para poderse reelegir. El caso de poder limitar el poder. Bueno, en el caso de Venezuela te puedo decir que el cambio constitucional fue sometido a un referéndum y los venezolanos lo aprobaron. Lo aprobaron. Es decir, en el año febrero de 2009 hubo un referéndum, una enmienda a la Constitución, que se sometió a un referéndum con una participación altísima y con una votación 56 a 44. Los venezolanos aprobaron que no eran 2, sino que eran indefinidas. Cuantas veces tú quisieras te podías presentar para presidente, alcalde o gobernador. A todos los cargos de elección popular, incluso eso incluye la Asamblea Nacional, perdón. También incluye cargos de representación. Claro, ahí hay un tema. Sí, o sea, digamos que eso ha sido la crítica del sistema parlamentario, del sistema presidencial. No hay límite, no hay límite. Rajoy puede ganar los próximos Sí, 200 sí, años. sí, Entonces, ¿por qué aquí no se comenta y en cambio en el otro comenta? Claro, pero eso es algo del modelo básico de los sistemas de gobierno. Es colegiado. Entonces, claro, ¿cuál es la gran diferencia entre un sistema presidencial y un parlamentario? Tú te necesitas tener mayoría. Entonces, y aquí es quien tiene no ni siquiera mayoría absoluta, sino mayoría relativa. Entonces, Claro, pero sí, claro. Felipe González sale del poder no porque dejara de ser candidato, sino porque pierde una elección. sí, pero bueno, ya O la las Thatcher. críticas que se le hace al presidencialismo. Ese es uno de los problemas del presidencialismo. Claro, que es discutible. Bueno, sí. Claro. Claro, pero yo ya lo que oí, estoy absolutamente de
mientras que el problema es de una figura carismática que se mantenga en el poder. Ese es el gran problema del sistema presidencial. Los mecanismos son lo mismo. Entonces, Pero, finalmente llegas a... Pero Lorena, tú por lo menos necesitas institucionalmente un sistema figuras que tú me carismáticas, entiendes. figuras carismáticas, mira, yo creo que en Venezuela una figura más carismática que la que hubo con Carlos Andrés Pérez es difícil de imaginarse. No, Y sin embargo, es un gran riesgo, claro, pero lo que te quiero decir es que no es solo un tema de una figura carismática, es decir, Pérez llegó a tener un gran liderazgo en Venezuela, sin duda, y es electo, como te decía, en el 88 con una altísima votación, y 2 meses después, comenzando a gobernar, ese gran liderazgo se deslegitimó frente a la sociedad. Él solo, es decir, no fue producto... Chávez anunció su famoso programa de medidas económicas y le estalló el país en la cara. Un presidente electo con el 50 y tantos % de los votos 3 meses antes. Y con dentro del modelo de la polarización y hasta ese momento, la más alta participación electoral hasta ese momento en Venezuela. Y 3 meses después se deslegitimó por completo, siendo un liderazgo carismático extraordinario que tuvo Pérez. Yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que yo creo es que no es atribuible, es muy débil atribuirle eso solo a que tú puedes tener como un liderazgo carismático, en un régimen presidencialista puedes ganar siempre elecciones. Yo no creo. Digamos que por eso es que lo que se está... ¿no? En donde que la persona que ese liderazgo no depende de una persona, sino de un partido. Lo que se busca La práctica lo que logras es una de las medidas cuando hay La propia gestión. tu ejercicio, pero si sabes que independientemente de lo que hagas no te vas a poder elegir, pues carta abierta. Claro, esa es la otra cara. Estás castigado, sabes que no te vas a poder elegir. Claro, pero si tú tienes un sistema de partidos... Partes de la idea de que es los obvio partidos... que tú vas a querer que tu partido continúe en Sí, el pero poder. eso es una utopía de ciencia política. Ah, bueno, que Sartori. Sartori te diría, pero ¿cuál es el fin de un partido político? Un fin de partido político es obviamente no de una persona. Pero que el partido político es una entidad con unos fines muy concretos. Y los liderazgos son muy concretos. Los liderazgos son muy concretos. Pero después está el ciudadano, y el ciudadano que es el que está en ese momento representando. Tiene cara, ojo. Y ese individuo tiene intereses personales y entra en una confrontación. Así es. La confrontación del partido político con ideología que necesita comer y lo quieras ser público o no quieras ser público. No, pues yo lo que te decía, porque probablemente es una de las críticas que siempre se hace al sistema presidencialista. Pero no solo en el caso de Aquí hay Venezuela, sino mucho en general. mexicano y La no reelección, claro. la no reelección, claro. Porque no, porque De ahí viene la famosa expresión en México, corríjame los mexicanos que están aquí, ¿cómo es? El tapado de la olla, el gallo tapado. Es decir, porque el problema de la sucesión, claro, había siempre un candidato, ¿cómo se decía en México? Hay una expresión, el tapado, que llamaban, porque entonces ahí, como no te reelige, el problema empieza a ser, ajá, ¿y a quién le heredo yo? ¿A quién le heredo yo lo que considero mi obra? ¿No? Porque si me la heredo a mí mismo, me voy a confrontar conmigo mismo. Y evidentemente, en una reelección, el barómetro más importante es tu propia gestión.
No, pero estoy de acuerdo contigo que ese siempre va a ser un debate. Indicarme porque tiene otra conferencia. También veo en Venezuela que si hay un mecanismo Que que es un mecanismo. pero Venezuela es, yo no conozco ningún ejemplo, y si hay, alguien lo tiene, me encantaría saberlo, que alguien en el poder haya sometido su mandato a un referéndum revocatorio. Y eso lo hizo Chávez en el 2004. Después sometió a un referéndum su propuesta de reforma y la perdió. Y después sometió a un referéndum su propuesta de enmienda y la ganó. Y en la Constitución venezolana está previsto el referéndum revocatorio para todos los cargos electivos, no solo el presidente de la República, para todos. Y ya lo vivimos en Venezuela. Bien. ¿Eso cómo está funcionando? Ha habido, en el tema de los consejos comunales se usó la iniciativa popular. En el tema de la ley de responsabilidad social también se usó la iniciativa popular. Ha habido varias iniciativas de legislación popular y algunas que ahorita no recuerdo, pero se ha usado menos de lo que a mí me gustaría, pero es un mecanismo que se ha usado en Venezuela. Gracias. Me encantaría quedarme aquí un rato más, pero... ¿Quién gana esta noche entre el Real Madrid y el Bayern? A ver cuántos madridistas hay aquí. ¿Cuántos culés hay? Selección argentina, selección española. ¡Hombre! No sé, me parece que hay más culé que merengues aquí. ¿Ah? Esto seguro culé por Argentina. Muchas gracias. Sí, sí, sí. No. Sí, encantada. Mi amiga venezolana se tuvo que ir. Sí, porque ella tenía que ir a recoger a su niño, pero porque ella siempre fue solamente por la mañana, sino que hoy queríamos, bueno. Después yo te, si quieres, me gustaría que me dieras tu correo. Sí, claro, yo aquí no. Después se lo repartes a quien quiera. Yo voy a mandar información. De acuerdo. No, muy interesante. De hecho, tenía un profesor aquí en la... ¿Quién? La verdad, muy interesante todo lo que... No, gracias por venir. ¿Estás estudiando qué? ¿Economía? ¿Sí, un programa de economía? No, estoy haciendo un postdoctorado ¿En qué? en relaciones internacionales. Ah, qué bien. O sea, pero en economía muy internacional, porque estudio las controversias en materia de inversión. Ah, bueno, entonces ahorita tiene un caso con Cristina y el Sol, ¿no? Exactamente. Lorena Vázquez. Sí, ¿sabes? ¿Qué tal? Encantada. Muy bien. Bueno, la verdad es muy... ¿Y estás cuánto tiempo aquí ya? Hasta junio. Yo no vine por 2 meses nada más. ¿Trabajas en Argentina en dónde? En CONICET. Eso es el consejo de Creo que empecé a CONICET. CONICIT, ¿no? Yo dirigí algunos proyectos hace años en el CONICIT. Claro, Tú eres economista de formación. No, de relaciones Relaciones internacionales. Sí, mira, aquí Cruzando la barrera de lo económico. perdona, era... Maravilloso. No, Sí. yo me sentí muy cómodo aquí. Maravillosa cosa. La verdad muy interesante porque realmente hay un desconocimiento de lo que sucede en Venezuela, ¿no? Además de lo que... No solo